Ya, entonces este es el auxiliar 9. En la primera pregunta, que no es pregunta, voy a partir con un resumen. Quizás puede ser algo medio ilegal y vamos a hacer un resumen de la métrica de Schwarzschild, lo cual es lo que tienen que hacer básicamente en la pregunta 2 de la tarea. Pero no les voy a dar respuesta, sino que les voy a dar una introducción de cómo yo haría, cómo yo escribiría al menos la introducción de esa pregunta. Así que quizás les sirva. Después voy a hablar de la estructura causal y diagramas de Penrose en este resumen. Y si es que alcanzo, lo cual no estoy seguro que lo haga, eh, eh, hacemos la pregunta 2, que es básicamente acerca del redshift gravitacional, algo que es muy usado, o sea, sí, muy usado por los astrónomos y algunos físicos. Sobre todo yo diría los astrónomos. Ya, entonces partamos. Entonces partimos con la métrica de Schwarzschild. Digo Schwarzschild y no Schwarzschild porque es de origen alemán, entonces ellos pronuncian la W como B. Ya. Entonces, ¿qué nos dice esta métrica de Schwarzschild o qué nos dice esta solución de Schwarzschild? Nos dice que, ¿qué describe? Yo creo que esa es una mejor pregunta. ¿Qué describe esta métrica? Entonces, describe el espacio-tiempo bajo la influencia de un objeto que es esféricamente simétrico e irrotacional. Entonces, eso es lo importante de esta métrica. Eso lo voy a anotar. Describe de un objeto masivo con simetría esférica e irrotacional. Ya, entonces, excelente, sabemos lo que es, al menos lo que es, lo que describe la métrica de Schwarzschild. Ahora, si nosotros queremos escribir una expresión matemática para esta métrica, es un poco difícil partir como de estas dos líneas que acabo de escribir. Entonces, para ser un poco más ordenados, yo creo que es bueno, siempre es bueno escribir las suposiciones o los building blocks o las semillas de lo que vamos a trabajar para obtener la métrica de Schwarzschild. Entonces, vamos a escribir las suposiciones que vamos a tomar. Bueno, entre comillas, suposiciones. Porque algunas no son, pero otras sí. Ya, Y entonces, cuando dijiste dime. cuando dijiste vamos a tomar las semillas, ¿qué significa? Porque el profe dijo la misma palabra. Ah, Es, no es una forma de decirlo, nomás como decir building blocks, onda de lo que tú vas a partir para construir la métrica. ok. Vamos a escribir las semillas que vamos a usar para obtener la métrica. Sí, una Ya. forma de expresión nomás. No, no es nada matemático, pensé que No, era algo no, matemático. sí, Ya, ok, no es vale. nada. Ya. Entonces, la primera suposición, y la cual está dicho aquí arriba, es que el espacio-tiempo, o sea, no es, bueno, está relacionado con lo de arriba, pero no está explícitamente escrita arriba. Entonces, el espacio-tiempo es esféricamente simétrico. Entonces, notemos que esta suposición que acabo de escribir es distinto a esto que escribí acá, porque aquí había dicho de que el objeto masivo tiene simetría esférica. Pero aquí estoy diciendo que el espacio-tiempo tiene simetría esférica. Entonces, hay una sutileza. La segunda suposición, bueno, yo le digo suposición, pero en realidad no es una suposición. O sea, no es necesaria. Pero para la simplicidad de lo que voy a hacer hoy día, sí, sí se puede tomar como una suposición. Y está relacionado con lo que ustedes dijeron al inicio de este teorema con B, que voy a escribir el nombre ahora.
Entonces, ¿qué nos dice? Es que el espacio-tiempo es estático. O sea que no depende, es independiente del tiempo. Ya, y aquí viene lo del teorema, que en realidad esta no es una suposición necesaria. Uno puede hacer todo este cálculo de obtener la métrica Minkowski sin suponer de que el espacio es estático. Pero es más fácil hacerlo con el espacio en tiempo estático porque existe un teorema, el que se llama el teorema de Birkhoff, que lo voy a escribir aquí. Puedes escribir su nombre, teorema de Birkhoff. Sí, ese era. Creo que se escribe así. Sí, creo que sí. Ya, el teorema de Birkhoff, que nos dice que cualquier solución en el vacío, entonces esta podría ser como una suposición, en realidad la suposición 2 o 2 asterisco, que vamos a utilizar el vacío, que significa que T1 es igual a 0. Entonces, el teorema nos dice que cualquier solución en el vacío de las ecuaciones de Einstein, asimetría esférica, tiene que ser estática y coincidir con la solución de, solución de Schwarzschild. Entonces, da lo mismo si nosotros hacemos esto o con estático o no, el teorema de Birkhoff no lo garantiza. Ya, entonces, seguimos con la tercera y nos dice de que, o la tercera suposición que hacemos es que el espacio-tiempo es asintóticamente plano. ¿Qué nos dice esto? En radio, como vamos a, bueno, está un poco dicho, pero vamos a utilizar coordenadas esféricas. En radios muy grandes, muy grandes, tendiendo a infinito, el espacio es aproximadamente Minkowski, o Minkowski, si uno quiere decir. Que se traslada, o sea, se traduce en espacio plano. Ya, entonces estas van a ser nuestras suposiciones, nuestros building blocks, nuestras semillas que vamos a utilizar para construir la métrica de Minkowski. Ya, y entonces, ¿cómo partimos? Bueno, tenemos que escribir una métrica. Ya, ¿cómo escribir una métrica? En realidad, a priori, si uno no toma ninguna de estas suposiciones y escribe con ojos cerrados, ¿qué es esto? En coordenadas esféricas, uno tendría que poner todos los términos posibles que existen en una posible métrica. ¿Cuáles son esos términos? Escribámoslos. Entonces, ds al cuadrado va a ser proporcional a, no voy a escribir ninguna constante, mientras tanto voy a escribir solo los diferenciales. Esto es, vamos a utilizar coordenadas esféricas. ¿Por qué coordenadas esféricas? Bueno, porque ¿qué es lo que hace la métrica de Schwarzschild? Es que describe el espacio-tiempo en la influencia de un objeto masivo con simetría esférica. Entonces, como el objeto tiene simetría esférica, es natural trabajar en coordenadas esféricas. Ya. Entonces, ¿cuál es la métrica? Va a ser proporcional a dt al cuadrado. Y aquí voy a hacer algo que el pasado condene, que, bueno, a mí en general no me gusta utilizar la convención de métrica más, menos, menos. A mí me gusta usar menos, más, más. Pero me acuerdo de cuando yo hice este cálculo de, porque en mi tiempo cuando también cursé RG, también tuve que hacer este cálculo de obtener la métrica Schwarzschild, es un cálculo súper estándar, según yo. O sea, súper necesario de hacer. Se me hizo más fácil hacerlo en esta métrica de acá. No sé por qué, pero se me hizo más fácil. Pero bueno, ya. Ya. Entonces, dt cuadrado menos dt cuadrado, o sea, dt cuadrado menos dr cuadrado, pero voy a recalcarlo, de lo mismo en qué convención de métrica uno lo haga. Dt al cuadrado menos dφ al cuadrado. Entonces, estos son los usuales, pero todavía tenemos más términos. Tenemos los cruzados. Pueden ir, ¿por qué no? dt de r más dt de θ más dt de phi más dr de θ más dr de phi más de θ de phi. Todos esos términos pueden ir. ¿Por qué no?
No tenemos ninguna restricción a priori, sin ver estas suposiciones. Esta entonces sería la métrica más general en la convención en diagonal más, menos, menos, menos. Ya. Pero ahora entonces decimos, ya, pero ¿cómo nos podemos limpiar esto? Porque no vamos a calcular todos estos términos, porque está absolutamente degenerado en todos los sentidos posibles. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, nosotros sabemos de la suposición 2, que en verdad no era una suposición, de que el espacio-tiempo es estático, y dada esta estaticidad del espacio, nosotros podemos eliminar todos estos términos que contienen, que mezclan un poco entre el tiempo y el espacio. Entonces los podemos eliminar por la suposición 2. Y dado de que nosotros tenemos simetría esférica, aquí necesito un color, la suposición 1, que el espacio-tiempo es esféricamente simétrico, todos estos términos de acá, todos estos términos de acá tienen que ser 0 también. Entonces aquí automáticamente eliminamos 6 términos utilizando las suposiciones 1 y 2. Entonces será 2. O sea, esto era 1. Ya. Súper. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra métrica? De forma más general, sería ds cuadrado es igual a, ahora yo no voy a poner proporcional, entonces tengo que poner funciones. Lo más usual es utilizar las letras U, V y W. Lo más usual. UDR. Y menos, aquí lo voy a escribir de una forma específica, WDR de sigma al cuadrado. Este de sigma al cuadrado es básicamente ay, me faltó un R cuadrado. Este de sigma al cuadrado se define de la siguiente forma. Uno lo define solo para anotar menos cosas. Es el ángulo sólido, básicamente, de una, en este caso, de una 2 esferas o una esfera en 3 dimensiones. Esto es medio al cuadrado es igual a... Ah, no, ya lo puse medio al cuadrado. Teta al cuadrado más de phi. Ya. Entonces esta sería nuestra métrica. Un detalle que no expliqué. ¿Por qué estas funciones solo tienen que depender de R? Porque a priori también podrían, bueno, a priori deberían depender de R, el tiempo, los ángulos teta y phi. Pero como sabemos de que la métrica tiene que ser estática, no puede depender de t. Y además, como sabemos de que la métrica tiene que tener simetría esférica, no puede tampoco depender ni de teta ni de phi. Entonces solo puede depender de R estas funciones. Ya. Y además, por esta simetría esférica, uno puede tomar sin pérdida de generalidad este WDR igual a 1. Uno siempre lo puede hacer. Ya. Entonces, si no fuera igual a 1, solo cambiaría el radio. Esa es la única diferencia. Ya. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra métrica? Ahora sí, un poco más reducida. 10 cuadrado es igual a UDR. De sigma al cuadrado. Ya, entonces tenemos que esta es nuestra métrica. Entonces, ya, esta no es la única forma de escribirla, pero es como la forma más ingenua que uno podría escribirla a una primera vista. Hay formas más inteligentes de cómo resolver estos problemas, que es en vez de escribir estos coeficientes de acá, escribirlos como formas de exponenciales, como e a la 2u de r, pero eso es una vez ya uno sabe la respuesta y cómo llegar a eso, y ahí uno dijo, uno se da cuenta, era más fácil escribir estos coeficientes de esta forma, pero era una pillería nomás, pero si uno quiere hacerlo de la forma más ingenua posible, debería escribir de estos coeficientes de esta forma. Entonces, de nuevo, da lo mismo si uno escribe estos u de r o e a la 2u de r. Da lo mismo. Ya, entonces, ahora, ¿cómo se obtienen estos coeficientes u de r y b de r? Porque si obtenemos estos coeficientes, estamos listos, ganamos. Y tenemos la métrica
de Schwarzschild. Ya. ¿Cómo uno obtiene ese coeficiente? La respuesta es utilizando las ecuaciones de Einstein en el vacío. ¿Por qué en el vacío? Recordemos esto, la suposición 2 asterisco, que es nosotros estamos utilizando esto o sea, obteniendo esta solución en el vacío. También uno puede hacer cómo es la solución de Schwarzschild dentro de este objeto, pero ahora yo diría que no es tanto de interés. Si uno quiere hacerlo, igual puede hacer un comentario al respecto. Lo que cambiaría es que este T1 ya no es cero, sino que tendría un valor y afectaría a estos coeficientes de acá. O al menos, bueno, no es que afectaría, sino que afectaría a las ecuaciones. Bueno, entonces, dime. Con eso llegaría de las ecuaciones como de estructura de la estrella, algo así, ¿o no? Sí, sí. Uno vería qué pasa en el interior de las estrellas, por ejemplo, sí. O en el interior de un planeta. También pasa. Sí, justamente. Ya. Entonces, había dicho de que estos coeficientes se calculan utilizando las ecuaciones de Einstein en el vacío, la cual conocen bastante bien. Es R mon U menos 1 medio R G mon U igual a 0. Entonces, aquí uno tendría que calcular entonces cuánto vale R mon U y cuánto vale R. Porque la métrica, el G mon U, la sabemos más o menos. El G mon U sería U de R menos B de R y todo lo otro externo, el R cuadrado y el R cuadrado seno cuadrado de teta. Entonces con esta métrica uno puede calcular cuánto vale el tensor de Riemann, cuánto vale el tensor de Ricci y cuánto vale el escalar de Ricci. Ya. Pero igual eso le voy a dar un truquito. Sí, un truquito, porque siempre son buenos los trucos. Ya. Que es una forma de calcular menos cosas. Si, esto solo aplica para las ecuaciones de Einstein en el vacío. Si uno multiplica esta ecuación de acá por un G mon U, por la inversa del G mon U, ¿qué obtenemos? Tenemos G mon U, R mon U, menos medio, R, G mon U arriba y G mon U abajo. Esto nosotros sabemos que es la traza de la delta de Kronecker. Como estamos en 4 dimensiones, esa traza es 4. Y este término de acá es simplemente el escalar de Ricci. Entonces tenemos que esto es igual a R menos 2 veces R. Y esto es menos R. Entonces las ecuaciones de Einstein en el vacío son el escalar de Ricci igual a 0. Por si a alguien le conviene utilizar más esta ecuación que esta ecuación. Aunque son análogas. Pero bueno. Ya. Y solo un pequeño detalle, que si alguien quiere utilizar, lo cual es bien importante, yo diría que un poco más importante que un detalle, es un cuidado. Si alguien quiere utilizar esta convención más, menos, 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 el tensor de Ricci no se calcula de la misma forma que el tensor de Riemann. Que recuerden que en el tensor de Riemann era de esta forma. ¿No es cierto? Pero esta es la forma usual, o la forma que hemos utilizado hasta ahora, que es con más, menos, más, más, más. Pero cuando uno utiliza esta convención más, menos, 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 cambia esta forma de encontrar estos índices y ahora es alfa, mono, alfa, con el último. Igual, esto según mi memoria en el momento. Quizás es con otro índice, pero no, creo que estoy casi bastante seguro que es con el último, pero traten de checarlo de todas formas si van a utilizar esta convención de la métrica. Ya, súper. Entonces, ¿qué uno hace? Uno pone esta métrica de esta de acá, la que hemos escrito aquí, en las ecuaciones de Einstein y uno en principio resuelve esas ecuaciones diferenciales y obtiene cuánto valen estos U y V. ¿Y qué uno obtiene? Uno obtiene lo siguiente. Ahí todo ese cálculo tienen que hacerlo ustedes. ¿Qué uno obtiene? Tiene que esto es 1 menos C partido en R.
del cuadrado. Uno obtiene esto, en principio, con C, una constante que debemos determinar. Ahora la pregunta es, ¿cómo determinamos esta constante? Y ahora nosotros tenemos que volver a nuestras suposiciones a una que no utilizamos nunca, que era la tercera, que es el espacio-tiempo es asintóticamente plano. ¿Qué significa esto? Que si, además de que sea asintóticamente plano, significa de que en el límite de campo débil, o cuando el campo gravitatorio es débil, o también se le llama el límite newtoniano, uno recupera entre comillas, los valores de, recupera las constantes, quiero decir, de Newton. Quiero decir, la constante de gravitación universal y otras constantes que aparecen ahí, la masa, etc. Si quieren leer acerca de cómo se hace ese límite newtoniano o límite de campo débil, se hace con técnicas parecidas a lo que dicen en el auxiliar que hice yo el pasado, donde obtuve la ecuación de Einstein linearizadas, que como que uno hace que la métrica sea la métrica plana más una perturbación chiquitita. Es más o menos similar, según recuerdo. Si quieren leer de eso, está en el capítulo 4 del Sean Carroll. Ahí habla harto acerca de este límite newtoniano para obtener cuánto vale este C. Y bueno, spoiler, uno obtiene desde que este C es 2mg o 2gm. En unidades donde la velocidad de la luz es igual a 1, donde C es igual a 1, C chico. Quizás escogí una mala letra, pero eso. Ya, entonces esto es básicamente lo que se tienen que hacer para esta tarea, para la pregunta 2 de esa tarea. ¿Quedó alguna duda al respecto? Sí, Dime. las constantes V y W, que, ¿Sí? o sea, no son constantes, Funciones. son funciones, ¿ya? En principio. Son funciones, Sí, sí. en principio. Tengo que imponerle alguna cosa, alguna restricción. La única restricción que tú le impones a estas funciones de acá es de que no pueden depender ni de t, o sea, ¿Ya? no pueden depender ni de t porque estamos suponiendo solución estática, no puede ¿Ya? depender ni de teta ni de phi porque si no se perdería esta simetría esférica, y ¿Ya? además tienen que cumplir las ecuaciones de Einstein, o sea, toda esta métrica aquí. Esta métrica de ¿Ya? acá, que escribe acá. Tienen que cumplir las ecuaciones de Einstein. Entonces, cuando tú calculas cuánto valen los coeficientes, los símbolos de Christoffel, te van a aparecer los U y los V y las derivadas de los U y las derivadas de los V. Ya, Y bacán. después cuando uno calcula el Ricci, también van a aparecer segundas derivadas y va a tener ecuaciones de primer orden, o sea, EDOs de primer orden, EDOs de segundo orden. Sí. Ya, Pero genial. es súper importante recordar de que no depende ni de T, ni de teta, ni de phi. Como que la única derivada que aparece en estas ecuaciones de acá son derivadas con respecto a R. Eso también es importante recordar. Ya. Súper. ¿Alguna otra duda quedó acerca de este procedimiento? ¿No? No. Continuemos entonces. Ya, lo otro que les quería hablar era acerca de la estructura causal y diagramas de Penrose, porque estaba viendo de que vieron un poco de eso en clases. Eso sí, creo que vieron los diagramas de Penrose de Minkowski, me imagino. No creo que hayan visto los diagramas de Penrose de agujeros negros, siendo de que creo que no han visto agujeros negros todavía. Pero bueno. Sí, pero el diagrama de Penrose de Minkowski, a mi parecer, es más interesante. Sí, pero eso es tema de gusto, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se motiva todo esto? ¿Por qué nos preocupamos de la estructura causal y de diagramas de Penrose? Entonces, hagamos una breve introducción. Entonces, ¿cuál es la pregunta más básica que nosotros, o sea, una de las preguntas más básicas que nosotros nos podemos hacer acerca de dos puntos del espacio-tiempo? X' y X. ¿Cuál es una de las preguntas más básicas que nos podemos hacer? Es su relación causal.
es decir, si están conectados causalmente o no. Por ejemplo, ¿está X' en el cono de luz de X? Ya sea en el pasado o en el futuro. Esa es una de las preguntas más básicas que nosotros nos podemos hacer, y es una de las preguntas que siempre estamos interesados en hacerla. Entonces, bueno, nosotros hemos visto y hemos estudiado en la historia acerca de esta estructura causal utilizando el espacio de Minkowski, que era el más usual para utilizar esto. Entonces, y hemos visto distintas formas de estudiar el espacio de Minkowski. Lo hemos visto en coordenadas cartesianas, lo hemos visto en coordenadas esféricas, en coordenadas cilíndricas, coordenadas pues, las que uno quiera. Pero siempre coordenadas espaciales. O sea, siempre haciendo eso como ese cambio. Pero hay gente que le surge la pregunta de si existen otras formas de estudiar este espacio de Minkowski, ya sea en otro tipo de coordenadas. Esa es la pregunta. ¿Es posible hacer eso? Bueno, la respuesta es sí, obvio, sí. Uno podría hacer un cambio de coordenada, ya sea involucrando el tiempo y el espacio, y ver qué sale. Siempre uno puede hacer eso. Pero ahora el problema es de que uno no siempre puede garantizar de que la estructura causal de este otro espacio con este otro sistema de coordenadas es la misma que en Minkowski, porque nosotros estamos bien acostumbrados a la estructura causal en Minkowski, que son, no sé, en las líneas de 45 grados dejan las partículas sin masa. Sabemos eso. Pero ¿pasa lo mismo en este otro? La pregunta es para nada, es para nada trivial, es realmente no trivial. Entonces, hay gente que se dedica a ver, bueno, en el pasado se dedicaba a ver cuáles son ciertos cambios de coordenadas que preservan esta estructura causal de Minkowski, lo cual es una característica, una de las características más básicas que tiene que tener un diagrama, es que uno puede ver si las cosas son causalmente conectadas o no. Porque imaginemos, no sé, una estructura causal donde los fotones, en vez de ir en líneas rectas y en 45 grados, son, no sé, hacen funciones ondulatorias, no sé, seno o cosenos en 30 grados. Es totalmente extraño y como que uno no podría saber si las cosas están causalmente conectadas o no, dependiendo si un punto está aquí dentro de esta línea oscilatoria o no. Todo se vuelve más complicado ahí. Entonces, por eso a la gente le gusta preservar esta estructura causal. Ya. Entonces, ya, no he escrito mucho, pero ahora escribamos. Bueno, como ya lo vieron en clases, una de las estructuras que preserva esta estructura causal, un sistema de coordenadas que preserva esta estructura causal, es a través de los diagramas de Penrose. Ya. Entonces, ¿cómo se construyen? Entonces, nosotros partimos de la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas. Sin el cuadrado. Bueno, entonces esta es conocida, la métrica Minkowski, y nosotros sabemos incluso cuáles son los rangos de T, R y bueno, todos los parámetros que hay aquí. Sabemos de que T va desde menos infinito hasta infinito, sabemos de que R va de 0 hasta infinito. Y súper. Entonces, si nosotros ya dibujamos esto en 2 dimensiones, hacemos este dibujo, no lo voy a hacer porque no sabría cómo hacerlo, dibujo en 2 dimensiones, o sí, lo podría hacer. Este dibujo, este es R, este es T, que me representaría esta métrica de Minkowski. En cada punto aquí uno tendría dos esferas, o una esfera en 3 dimensiones, de área 4pi r cuadrado, dado por este término de acá, porque no puedo dibujar algo en 4 dimensiones. El papel no me lo permite y mi imaginación tampoco me lo permite. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de obtener estas otras coordenadas que preservan esta estructura causal? Uno hace el siguiente cambio de variable, que tienen hartos nombres. Yo he escuchado estas veces distintos nombres como uno les dice a estas coordenadas. Quizás ya vieron
No sé si vieron cómo se llamaban estas coordenadas en clases. Yo es que no me acuerdo. Ya, No sé si la vimos. A lo mejor sí y no puse atención. ya, Les llamaban coordenadas tipo luz. ya. Sí, eso es un nombre, coordenadas tipo luz. Sí. Hay otra gente que las llama coordenadas retardadas y avanzadas, coordenadas de Bondi, etcétera, etcétera. Así que eh, no voy a gastar mi tiempo en decir todos los nombres que tienen estas coordenadas U y V. Entonces, uno hace este cambio de variables y uno trata de ver cómo cómo cambia este dibujo que acabo de hacer acá. Entonces, aquí perdónenme por la mala calidad del dibujo que voy a hacer ahora. Bueno, pero igual está quedando bueno. Pero se supone que esto aquí debería ser en 45 grados. Y creo que el de abajo no me quedó en 45 grados. Entonces, este es la coordenada V, este es U, este es R, este es T. No, mentira, este es menos U. Ya. Y uno puede poner ciertos puntos especiales acá. ¿Cuáles son los puntos especiales? Entonces, perdón. Perdón. Ya. Entonces uno puede poner ciertos puntos especiales aquí. ¿Cuáles serían estos puntos especiales? Algo muy extraño de hacer, pero estos puntos especiales son los infinitos, porque aquí uno tiene distintos infinitos. Uno tiene el infinito temporal, el t yendo hacia más infinito, y uno se llama y más. También uno tiene el infinito del pasado temporal, uno lo llama y menos. Existe también el infinito espacial solamente, el y cero, y existen estos otros infinitos con respecto a b y a u. Se le llama, bueno, se denotan con esta i cursiva y se le llaman scribe. Scribe plus, scribe minus. Este sería el scribe plus, este acá el scribe minus. No sé si tiene una traducción el scribe plus y minus, pero bueno, se dice en inglés nomás. Y bueno, uno puede hacer una definición de cómo son realmente estos y más y menos, darle unos nombres adecuados y definirlos formalmente. Entonces, el y más es, yo lo dije informalmente, es tomar t yendo hacia infinito con r fijo. No sé si escuchan a mi vecino ahí llorar, pero si lo escuchan, perdón. Ya. Y uno le pone nombre a estas cantidades de acá. Entonces, el y más se le llama, lo voy a escribir en inglés, se le llama future time like infinity. Ya, este sería el y más. El y menos sería entonces t yendo hacia menos infinito con r fijo. Aquí uno puede más o menos adivinar cómo será este nombre. Si el t yendo hacia más infinito era future, este va a ser lo mismo, pero con past. Entonces, este es past time like infinity. Súper. También tenemos el y cero. ¿Cómo se define? Es tomar r yendo hacia infinito con t fijo. Y uno lo llama space like infinity. Y ahora vienen estos, porque estos eran más o menos naturales para nosotros, porque sabíamos que existía, uno puede tomar este t yendo hacia infinito, el t yendo hacia menos infinito y el radio también. Pero ahora tenemos estos dos nuevos tipos de infinito que son el scribe plus y el scribe minus. Entonces, ¿cómo nos los define? El scribe plus se define utilizando estas nuevas coordenadas que había dicho delante, que eran las coordenadas u y v. Entonces, el scribe plus se define tomando b yendo hacia infinito con u fijo. Y se le llama future null infinity.
Y también tenemos el scribe minus. Se define como menos, menos u yendo a infinito o u yendo hacia menos infinito, con v fijo. Y esto se le llama, necesito otro color, que no sea antes, alborada. Se llama past null infinity. Ya, y aquí mucha definición, pero como que lo he dicho mucho acerca de qué es esto. Les voy a dar así como una intuición con las manos de qué son estos infinitos de acá. Entonces, el future time like infinity son el I+, es donde llegan todos los objetos con masa, porque recuerden que ningún objeto con masa puede viajar a la velocidad de la luz, así con las manos. Entonces, un objeto con masa que parte aquí en el origen, va en su futuro, en el infinito, va a llegar al future time like infinity, si se queda quieto, aquí. Si yo me quedo quieto, hasta el infinito, voy a llegar al future time like infinity. Ya. O sea, perdón, estaría en el origen y va a llegar hasta I más chiquitito, o sea, vertical hacia arriba. Vertical hacia arriba. Eso es quedarse quieto y esperar que pase el tiempo al infinito. Y bueno, el origen de esa persona que estuvo ahí quieta, sentada en el pasado, pero con tiempo muy, muy atrás, es el past time like infinity. Entonces las partículas con masa partirían de I menos y llegarían a I más en su vida, entre comillas. Ya, entonces esos son esos dos. Y el space like infinity es literalmente mi infinito espacial, que técnicamente yo no podría alcanzar nunca, y tampoco con los otros, pero es el infinito que yo veo así, si veo hacia, no sé, hacia cualquier dirección. Yo estoy viendo hacia el space like infinity. Ya, y estos dos puntos de acá, estos dos infinitos de acá, mejor dicho, el future null infinity y el past null infinity, son los orígenes de las partículas sin masa, como los gravitones, como los, o sea, aquí estoy poniendo los gravitones, fotones, tenemos estas partículas, las de QCD, los gluones, se me había olvidado por un segundo sus nombres, esos tres partículas conocemos que no tienen masa. Entonces, estas partículas, como nosotros partíamos en I menos y llegamos a I más, estas partículas parten en scribe minus y llegan a scribe plus. Así que entonces esta es una definición así con las manitos de qué son estos infinitos de acá. Ya. Y entonces son otra utilidad de estos scribe plus, y scribe minus es cuando uno estudia radiación, por ejemplo. Por ejemplo, si uno quiere estimar el cambio de la masa de un objeto que radia fotones, por ejemplo, un objeto que radia fotones, uno ahí tiene que estudiar cómo son, bueno, tiene que hacer la medición de estos fotones en scribe plus y en scribe minus. Entonces, para que vean que no es esto inventado, sacado de la manga y no sirve para nada. Entonces, eso. Pero igual es un poquito extraño, no sé si lo han notado, estudiar estos scribe plus y scribe minus, porque en estas coordenadas U y V, porque, no sé, uno estudiaría scribe, por ejemplo, scribe plus en coordenadas U y V. Es un poquito extraño porque el scribe plus es literalmente tomar esto infinito y tener como un infinito en medio de una coordenada es un poco molesto. Entonces, lo que se hace, solo para quitar ese detalle que quizás molesta a más de alguno, uno puede introducir otro tipo de coordenadas. Bueno, no introducir otro tipo de coordenadas, sino que tomar las coordenadas que ya sabemos y hacerle un pequeño cambio. Y es el siguiente. Más R es igual a... Es introducir estas coordenadas psi y z. Sí, z. Psi y z. Esta es tangente de un medio factor de psi más z. Y el u sería t menos r
sería tangente 1/2 psi menos z. Ya, ¿y qué uno gana con esto? Es, bueno, lo que uno gana es de que ahora la métrica se escribe de esta siguiente forma acá. Voy a poner omega, pero es distinto a es un factor más. MC Z. Ahora este R depende de psi y Z de omega al cuadrado. Este, dime. ¿Es tangente o tangente hiperbólica? Tangente. Creo que estoy casi seguro que es tangente. Sí. Igual puedo comprobarlo al tiro. Dame un segundo. Sí, es tangente. Sí. Sí. Hay otros que son con tangente hiperbólica. Sí. Pero este de acá, o al menos el cambio que utilicé, que utilicé según una lectures que yo conozco, es con tangente. Ya, ¿y cuál es la gracia de esto? Porque el tangente tiene una cierta gracia. Quizás el tangente hiperbólico también tiene su gracia, pero lo especial de este cambio es de que ahora ya no tenemos infinitos, sino que ahora el rango máximo de este I más e I menos van a estar acotados por pi y menos pi. Entonces esa un poco la gracia de utilizar el tangente. Por eso quizás lo voy a dibujar después. Primero quiero hacer un comentario de que, bueno, si bien esta métrica, lo que podemos ver es de que como que no es tan buena como para bueno, sí, para matraquear o para hacer cálculos con esta métrica, porque tenemos este factor aquí que nos molesta todo el rato. Entonces lo que uno puede hacer, y en general siempre es posible hacer, es definirse otra métrica, como G-U, es igual a lambda, literalmente este factor de acá, a la menos 2, para que se cancele, con G-U, donde este G-U es la métrica de este ds al cuadrado acá. Y bueno, ¿cuál es la gracia? Es que no sé si ustedes conocen quizás un curso de métodos matemáticos acerca de las transformaciones conformes, pero esta transformación de acá es literalmente una transformación conforme, así se define. ¿Y cuál es la gracia de las transformaciones conformes? Es de que preservan ángulos. Entonces, al hacer este cambio, yo no estoy quitando ni arruinando mi noción de estructura causal, porque la estructura causal en este caso se traduce básicamente en medir los ángulos. Entonces no estoy arruinando mi estructura causal al hacer esto. Entonces lo puedo hacer y alivia harto el cálculo. Lo único malo, eso sí, es que las distancias, las distancias, siempre que uno hace una transformación conforme, pueden cambiar, y en general sí cambian. Pero nuestra noción de ángulos, que es lo único que nos importa, bueno, no es lo único, pero es lo que más importa en un diagrama de Minkowski, por ejemplo, se sigue manteniendo. Entonces esa es la gracia. Y nos alivia harto el cálculo. Entonces, ¿cuál sería el diagrama resultante? Aquí lo voy a dibujar. Este sería el Z, este sería psi, este es scry minus y este es scry plus. Y todo lo de adentro es el diagrama, bueno, todo lo de adentro es el diagrama de Penrose. Entonces, este diagrama de acá se le llama el diagrama de Penrose del espacio de Minkowski.
dibujado en 2 dimensiones, lo cual significa que cada punto del interior del diagrama o en las esquinas del diagrama corresponde a unas 2 esferas o a una esfera en 3 dimensiones. Sí. ¿Y cuál es la gracia de hacer este cambio? Es que ahora este Scribe Plus y el Scribe Minus son puntos finitos. Eso nomás. Pero tanto este como este diagrama acá son los dos válidos. Los dos lo podemos usar. De hecho, a este a veces se le llama el diamante, porque, bueno, por un poco la mitad de un diamante por la forma que tiene. Y uno incluso puede, bueno, esto es en coordenadas esféricas, uno puede ver cómo es este diagrama en coordenadas cartesianas, y la única diferencia es que aquí se hace la otra parte de este diamante y queda ahí el diamante completo. Eso. Entonces esto es acerca de estructura causal y diagramas de Penrose. Un poquito de las cosas que sé de estas estructuras de acá. Ya. Ahora veo que quedan 45, no, mentira, quedan 15 minutos, un poco menos de 15 minutos, así que yo creo que no alcanzo a hacer este problema de acá. Entonces, lo que podría ser, porque quería ponerle más énfasis en la primera parte, el resumen de la métrica de Schwarzschild y de la estructura causal y diagramas de Penrose. Entonces, lo que les puedo hacer es subir una pauta de esta pregunta 2. No sé si les tinca. Sí, gracias, todo sirve para estudiar. Ya. Sí, porque no creo que sea muy bueno pedagógicamente hablando empezar un problema y dejarlo hasta la mitad. Sí, no me gusta hacer eso. Pero esto fue un problema interesante acerca del redshift gravitacional, que a los astrónomos les interesa harto el redshift. Dime, Iván, ¿había un comentario? No, entonces terminamos acá hoy día. Sí, entonces terminaríamos acá. A menos que haya alguna otra duda acerca de todo lo que he dicho hoy día. Espérame, déjame, solamente para no mandarte mail después. Dale. Ya, volviendo antes al problema de Schwarzschild. Ya, ahí está. Entonces, acá. Sí. Ya, yo tengo la métrica que depende de esas funciones. Vamos ¿Sí? a tener 3 cosas. Una que no, las V y W no varían en phi ni en teta. ¿Sí? Lo otro era que lo otro se me olvidó, que lo que me había dicho, que no lo alcancé a notar. Ya. No dependen ni de phi ni de teta, los U y V. Tampoco dependen de T, porque si no, esta métrica no sería estática. Y lo siguiente que hay que hacer es que, bueno, esta métrica respeta las ecuaciones de Einstein. Entonces, uno tiene que poner esta métrica en las ecuaciones de Einstein y resolver estas ecuaciones diferenciales que van a salir para obtener cuánto vale. Bueno, después de resolver estas ecuaciones diferenciales, uno obtiene cuánto valen estos coeficientes U y V. Sí, que eso deberían ser unas exponenciales. O sea... ¿O son caminos distintos? No, sí, son caminos distintos. El de la exponencial es un truco. Básicamente un truco para después hacer menos trabajo. Al menos eso recuerdo yo de lo de la exponencial. Que es, en vez de escribir U acá, uno escribe E a la 2 U de R. Sí, correcto. Entonces después uno hace todo este mismo procedimiento, meterlo aquí en las ecuaciones de Einstein y obtiene cuánto vale el U. Y al final del día uno obtiene cuánto vale ese U, lo pone en esa exponencial y debería salir como E a la logaritmo. Entonces va a quedar debería quedar esta estructura de acá. Sí, entonces mi pregunta era esa exponencial para justificarla. Para justificarla, puro truco. Sí, es escribirlo de forma conveniente. Ya, mira, y eso es lo que te iba a preguntar, porque a ver, yo tengo el problema hecho con la exponencial. ¿Ya? Sí, totalmente válido. Ya, perfecto. Entonces, si me lo corrige, es que es como para decirte que, porque igual lo quiero hacer como me dice aquí con la U, porque me gusta. Además, tengo que hacerlo con la métrica Westcott, porque yo lo hice con la Eastcott, creo.
Sí, O sea, con la que ocupo siempre. ya, da lo mismo cuál de las dos convenciones utilices, da lo mismo. Las dos son válidas. Sí, no, sí, es válida, pero por lo menos para mí, claro, calcular el R mun U, yo estoy acostumbrado a hacerlo La desde siempre. ISCOS, ya. Entonces, Sí. ya, lo voy a hacer como me decís tú para entrenarme. Pero la Ya. cuestión del exponencial, eh, yo, como te dije, no es que se me haya ocurrido a mí, po, Sí, ¿cachai? uno lo Entonces, busca en internet, ¿sí? Sí. ¿me entiendes? Entonces, a lo que voy es que como justificar el por qué va un exponencial. Ahora, yo pensé, porque yo sé a lo que tengo que llegar. A mí me aparecen unos logaritmos naturales al final, pues entonces, Sí, obvio que tenía que venir de ahí. sí. Pero a lo que quiero llegar es que me gustaría hacerlo más limpio, porque no me gusta generalmente hacer mis problemas como sacarme un truco porque lo vi. Entonces, no sé si cachai cómo justificar eso más mejor. porque, Ya. Aparte porque de conveniencia, no. Porque, por ejemplo, una exponencial de qué me sirve, o sea, una exponencial puede tener un valor positivo, puede crecer o puede disminuir. Entonces yo pensaba a lo mejor que se acote de alguna manera. Pero bueno, si no lo logro justificar, que seguramente lo voy a ocupar si ya lo hice. Pero Sí. me gustaría como por completitud y de entregarlo bien, justificar eso. Ya, sí, Pero yo también encuentro que, o al menos cuando la primera vez que uno ve esto, dice, ujú, ¿por qué uno, cómo se le ocurriría a uno escribir una exponencial acá? sí, po, a Como mí que no se me ocurre, ¿cachai? es súper Mm, extraño. Y yo diría que a nadie se le ocurrió escribir la exponencial hasta después de que uno ya resolvió y obtuvo cuánto era la expresión, y otras personas dijeron, ah, pues es que es más fácil hacer este cálculo con una exponencial aquí. ah, Eh, y según yo es pura conveniencia, o al menos creo. No, nunca he escuchado un argumento decir, no, mira, va exponencial por estos y estos motivos. Claro, o ¿Me como caché? que la armen de alguna manera, no sé, porque por Sí, inventar algo hay un uno y un seno y tú te das cuenta que es como una sí. expansión y decías, el exponencial y la arma. O Y sea, eso me pasa de repente, que hay problemas que uno enfrenta o ve y de repente, claro, hay que ocupar trucos. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco, ¿cómo voy a ocupar trucos? Si yo estoy solo haciendo un problema, a mí no se me vino no me iluminó, digamos, Diosito para que yo ocupe una cosa así, po, sí, sí, ¿cachai? es extraño, sí. Yo diría, o quizá algo más para justificar por qué una exponencial, es porque la exponencial en general son las funciones más fáciles de derivar, porque, no Claro, sé, de Edo. uno, El sí, oscilador sí, armónico, ya. no, pero yo digo de derivar en diferenciar, onda, dx de una exponencial. Es Sí, fácil po, hacerlo, porque es la exponencial. En contrario, ya, no sé, pues si tú aquí pusieras ahí un coseno, no sé, coseno de UDR, eso hubiera sido mucho más extraño, aparte que más tricky, porque el coseno va alternando el signo y claro, se cambia con el seno, y entonces después hay que ocurrir una cancelación épica para que el U te dé arco coseno. Entonces, yo diría que es como eso, pura, o sea, todo se reduce que es pura pillería nomás. Sí. Y de que ya, es bueno, más fácil tratar con exponenciales que con otras funciones. ya. Bueno, y si encuentro, estudiando, si encuentro alguna, te aviso. Ya, sí. Y me gustaría leerla, sí. Me Ya, bacán. gustaría leerla, definitivamente. Ya. Eso. ¿Alguna otra duda? Voy a dejar de grabar.